buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Y miren este lugar, aquí tienen árboles para que las personas los compren, se los llevan para sus casas, tengan una buena respiración, porque obviamente estas plantas contribuyan al tema de la respiración del medio ambiente. Tienen muchas flores, todo esto sembrado de manera orgánica. Este es un vivero muy reconocido en Colombia. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les hablaremos sobre una técnica que se está implementando en el Valle del Cauca para limpiar el agua que resulta de los beneficios de café. Los detalles en la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre la monetización del carbono en el trabajo de la ganadería, en qué consiste, cuáles son los beneficios, qué son los bonos de carbono, ya lo sabrán. Ya les hablaremos sobre la implementación de los clones en el cultivo de cacao. Esto sirve para mejorar la productividad por hectárea. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios? Ya lo sabrán. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Ubicada en el extremo norte del Valle del Cauca, más exactamente en el municipio del Águila, la finca Santa Marta, con una extensión de 5 hectáreas, es el epicentro del proyecto piloto que desde la Cooperativa de Cafetaleros del Norte del Valle Café Norte busca descontaminar las aguas de los residuos que deja el beneficio del café. La estrategia se denomina Vetiver. En la caficultura estamos muy volcados hacia lo sostenible, hacia lograr la certificación en los cafés especiales, y ante nada hay que solucionar ese tema de agua. La contaminación por fuentes residuales del beneficio del café afecta principalmente la biodiversidad de las aguas, todas las especies de la zona, también la salud de los seres humanos, porque pues por lo general la zona cafetera tiene aguas abajo, muchas fincas más. El argumento de los profesionales que adelantan el proyecto es que las aguas utilizadas en el procesamiento del café adquieren altos niveles de toxicidad debido a que se contaminan con materiales pesados específicos. Todos los elementos pesados como potasio, como fósforo, como plomo, el mismo nitrógeno, que también es otra de las cargas que trae el agua. El sistema, que puede alcanzar hasta los 20 años de vida útil y no necesita de mano de obra especializada para su establecimiento, se fundamenta en esta planta de la que se desprende precisamente el nombre de la estrategia. Su principal atractivo son las raíces, que crecen masivamente y de forma vertical. Lo que proponemos nosotros es un filtro natural. Se llama técnicamente un humedal de biofiltración con planta vetiver. Lo que hace el vetiver, que además es una planta muy resistente a distintos medios, es tomar y alimentarse de toda la carga contaminante que tiene las aguas residuales del café. La gramínea, originaria de la India, tarda solo 6 meses en desarrollarse y sus raíces crecen en profundidad hasta 4 metros. El funcionamiento de este sistema es a través de un pozo que se hace en el suelo, es decir, que hacemos un hueco, ese hueco se impermeabiliza, bien sea con una capa de arcilla o con una capa de plástico, como lo hicimos en el caso nuestro. Estos pozos van llenos de un material que dé porosidad para que permita el paso del agua contaminada. Lo que utilizamos nosotros fue grava, material de río. Luego va una capa de tierra y sobre esta va la planta, que va también a hacer la labor de retener toda la carga contaminante. El área de cada uno de los 3 tanques utilizados en este caso es de 4 metros aproximadamente, su profundidad de 1,30 m y la longitud de cada uno de los lados mayores es de 80 centímetros. El 1.200.000 pesos que vale la construcción de los pozos y la siembra de la planta es, según los expertos, realmente simbólico en comparación con los múltiples beneficios. Lo que hace el agua es hacer un recorrido lento por los estanques que se cavaron y donde se ha plantado el vetiver. Es una reacción, digamos, que en cadena va pasando lentamente por todo el estanque, y lo que hace es que en todo ese proceso va
quedando retenida allí la carga contaminante, que también además es la fuente de alimento para las plantas. Sale el agua limpia, que tiene ya una descontaminación alrededor del 80% y hace que ya no represente un riesgo ni para la salud de las especies ni para la salud de las personas. Establecido el vetiver, basta con poco mantenimiento. Este sistema sirve para descontaminar todo tipo de aguas afectadas, incluso con químicos e hidrocarburos. Prácticamente lo que hay que revisar son las entradas de agua del sistema, porque hay una trampa de pulpas, de que no se vayan residuos de pronto muy gruesos que puedan representar un taponamiento del sistema, que esto se hace en época de cosecha más o menos cada 15 días. Lo otro que hay que tener en cuenta también es el control del crecimiento del pasto vetiver, porque hay que estar haciendo unas podas periódicas que por lo general se hacen cada mes. Se recomienda que las podas se realicen con tijera, dejándole como mínimo 40 centímetros de altura a la planta. Debido a su resistencia a la tensión equivalente a un cesto del acero blando, el vetiver ayuda también en la estabilización de los suelos y el control de la erosión. La ganadería tiene el potencial de ser parte de la solución y no el problema en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero se refiere. Con esta práctica pecuaria es viable reciclar y generar una captura de carbono real a través de las pasturas, los sistemas silvopastoriles, entre otras coberturas vegetales. Realmente monetizar carbono no era fácil. Hoy día tenemos varias rutas, tenemos a nivel voluntario, de compensación voluntaria, por una plataforma de blockchain, donde nosotros medimos las capturas, las subimos al blockchain y desde ahí se pueden comercializar. Esa es la forma, digamos, más rápida donde podemos hacerlo simplemente implementando el sistema de ganadería regenerativa y donde se valoran las capturas no solamente del bosque, sino las de las pasturas. Que la pastura es en este caso 3 veces mayor sumidero de carbono. Mediante la asociatividad, las fincas ganaderas pueden unirse para lograr un mínimo de 4.000 hectáreas para que el negocio sea rentable y presentarse ante una certificadora internacional de bonos de carbono, que suelen entregar bonos en 5 años con retroactividad a 2 años. Es decir, en 3 años se podría tener el primer ingreso por bonos de carbono. Al ofrecer estas capturas de carbono de pasturas nos volvemos un negocio importante, un negocio interesante, pero los mismos certificadores no conocían el potencial de las pasturas. Y llegamos a ellos porque empezamos midiendo. Entonces ya teníamos mediciones en suelo, que nos los había hecho la Universidad Nacional con sede en Antioquia. Teníamos unas mediciones que nos había hecho el CIAT en otro predio. Actualmente existen plataformas tecnológicas que calculan la captura de carbono de bosques y pastos en las fincas por medio de inteligencia artificial y mediciones satelitales con imágenes y algoritmos. Es un modelo que ya es real, que sí se puede, y 1 tonelada de carbono equivale a un crédito de carbono, y ese crédito de carbono tiene un valor a nivel internacional, hoy está entre 8 y 10 euros. Y una tonelada aquí a nivel nacional está entre 18 y 30.000 pesos. Ahora bien, no solamente se suman las capturas, también se debe restar las emisiones de los animales de la finca para tener el balance real. Existen diferentes formas de medir las emisiones de metanos en bovinos y bufalinos. En algunos lugares se utilizan collares que miden los eructos, que representan el 95% de sus gases. Otros llevan los animales a una cámara y los alimentan para hacer la medición. Y hay otros métodos por algoritmos con los que se determina por la fermentación entérica el manejo de las pasturas y el consumo energético de la finca. En este caso, en Libertad del Nare, sabemos ya que una vaca o una búfala al año está emitiendo 1 tonelada de CO2 equivalente. Pero a su vez estamos capturando 20 toneladas de CO2 equivalente. Entonces tenemos un balance muy positivo a la hora de comercializar.
En Libertad del Nare, esta finca ubicada en el municipio de Puerto López, departamento del Meta, han capturado en menos de un año 7.400 toneladas de carbono que son comercializables una vez se descuenten lo que emiten los animales. Se debe hacer el balance. No es solo sumar lo que se captura, sino restar lo que se emite para conocer lo que queda libre, y eso es lo que se comercializa. Digamos, si esta finca puede recibir al año 300 a 400 millones por carbono, que es más o menos lo mismo que recibe por ganadería, entonces se vuelve un negocio muy interesante, muy importante para todos. La ganadería regenerativa es, sin duda, una de las mejores estrategias de manejo que permite cumplir este objetivo. La huella de carbono que se genera en todos los procesos es mucho menor. Si tuviéramos una ganadería convencional, ya no sería 1 tonelada, sino quizás 3 toneladas las que emitirían, porque estaría el caso de los fertilizantes, el transporte, los insumos, todo eso genera una huella ambiental mayor. ACOGANAR, la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, avanza en la creación de la metodología en Colombia para vender estos bonos a través de una certificadora de carbono, con el apoyo también de plataformas de medición. La aspiración folicular en bovinos es una técnica que consiste en recolectar los ovocitos de los folículos en ovarios de hembras vivas a través de la aspiración guiada por una ecografía en la vía vaginal. El proceso tiene una gran ventaja, y es que al ser sencillo, permite recoger el material genético deseado en series repetidas para procedimientos in vitro, por lo que ayudará a que haya un aumento en la cantidad folicular tras varias semanas de haber adelantado el proceso. Desde la finca La Serranía, ubicada en el municipio de San Pedro de los Milagros, en Antioquia, Jorge López, médico veterinario, nos comparte el procedimiento que se debe seguir para obtener los ovocitos en la raza Brangus. Los ovocitos son los óvulos inmaduros que luego de recuperarlos los llevamos al laboratorio, le damos 24 horas de maduración, se fertilizan en el laboratorio, luego viene un proceso de cultivo in vitro hasta finalmente producir los embriones, que es el objetivo final de esta técnica: producir embriones, luego hacer la transferencia y finalmente obtener las gestaciones. Tradicionalmente los embriones eran obtenidos in vivo, es decir, se realizaba una superovulación, aplicación de hormonas, inseminación y colecta de los embriones. Esta técnica no permite obtener embriones de hembras prepúberes, preñadas o con algunas patologías, a diferencia de la aspiración folicular, que sí permite hacerlo. El proceso inicia con una sujeción vía transrectal de los ovarios, y vía vaginal se introduce una guía de aspiración que tiene en su extremo anterior la sonda del ecógrafo y en la parte superior tiene la aguja de aspiración. Eso se introduce vía vaginal, se hace una imagen ecográfica donde se visualizan todos los folículos, que es donde están cada uno de los ovocitos. Estos ovocitos se les hace recuperación mediante punción. Todo este sistema está conectado a una bomba de vacío para finalmente obtener los ovocitos en un tubo, llevarlos a un laboratorio que hacemos de una forma improvisada en campo. Allí hacemos la recuperación y la clasificación de estos ovocitos, los empacamos y los llevamos luego al laboratorio donde se hace la maduración, fertilización y cultivo. El número de ovocitos que se obtiene durante este proceso varía según la raza del bovino. Cada especie tiene características diferentes. Unas producen más que otras. La cantidad de ovocitos que se recuperan va a variar mucho entre subespecies. Bos taurus taurus, Bos taurus indicus. Las Bos taurus indicus producen mayor cantidad de ovocitos, y dentro de estas subespecies hay diferencias entre razas, y dentro de las razas hay diferencias individuales. Pero en promedio en la Brangus podríamos estar hablando de unos 20-24 ovocitos viables que van finalmente al laboratorio para
ser fertilizados y producir los embriones. Los factores más importantes durante este proceso son nutrición, una buena selección genética de las donantes e implementar técnicas adecuadas con profesionales idóneos en el tema. La parte del personal también es demasiado importante porque estamos todo el tiempo interactuando con los animales, tenemos que dejar funciones encargadas a los trabajadores de la finca y el compromiso de estos trabajadores es muy importante a la hora de obtener buenos resultados. Dentro de las ventajas de la aspiración folicular sobresalen: disminuir el intervalo generacional, poder utilizar hembras gestantes, podemos estar aspirando hembras desde los 8 meses, es decir que podemos estar disminuyendo el intervalo generacional fácilmente 1 año. Podemos utilizar hembras gestantes, lo que permite que no se interrumpa la vida reproductiva de la hembra. Podemos utilizar hembras seniles, podemos utilizar hembras con patologías uterinas, ováricas, que normalmente saldrían de nuestro sistema productivo, pero que gracias a esta técnica podemos utilizarlas. Los propietarios de la finca La Serranía han obtenido más de 200 preñeces mediante aspiración folicular. Adicionalmente han importado más de 1000 embriones de Argentina que les han permitido mejorar su genética y aumentar el rendimiento productivo de estos ejemplares raza Brangus. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué fruto es también conocido como el oro verde? A. El aguacate. B. El limón. C. El kiwi. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué fruto es también conocido como el oro verde? A. El aguacate. B. El limón. C. El kiwi. La respuesta correcta es la A. El aguacate es una fruta rica en grasas insaturadas, vitaminas y minerales. Se le denomina oro verde ya que debajo de su piel poco atractiva esconde diversas propiedades y beneficios para la salud. Durante muchos años en los cultivos de cacao en Colombia se venían manejando híbridos y cacaos criollos que tenían un rendimiento en la cosecha de 300 kilos por hectárea aproximadamente. Estos productores del municipio de Arboletes, Antioquia, decidieron tecnificarse y buscar la manera de producir más cantidad en el mismo espacio que manejaban. De ahí surge la iniciativa de empezar a implementar clones de cacao como el CSN 51, TSH, Saravena 13 y San Vicente 41. Hemos superado a los 1000, a los 1500, a los 2000, hasta los 3000 kilos. Hay unos injertos que los hacemos en vivero, sea por yema o por púa terminal. Y hay otros que los hacemos ya en plantas adultas. En planta adulta tenemos el malayo, que es muy rendidor, produce muy rápido, y los tenemos laterales. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que en el menor tiempo posible nosotros vamos a tener una producción alrededor de los 2 años, de los 18 meses. Ya las mazorcas, como son ramas adultas, ya empiezan a producir pepinillos. Entonces, y aquí con estos nuevos clones estamos alcanzando alrededor de los 2000, 3000 kilos por hectárea. Los clones regionales y universales que manejan estos agricultores son más resistentes a enfermedades y producen mazorcas y almendras más grandes que los cacaos híbridos o criollos. Por eso, en el mismo espacio de tierra, el rendimiento en producción es mayor. ¿Qué pasa con los híbridos? Uno de los híbridos pasa que la cáscara, la que lo protege, es demasiado gruesa. Entonces, ¿qué pasa? Echa más cáscara que semilla, y la semilla es pequeñita. ¿Qué pasa para el caso de este que es el CSN 51? O sea, la concha donde lo que va cubriendo la mazorca, la cáscara es delgadita. Entonces su interior lo que tiene es pura pulpa. Entonces, ¿qué es lo bueno de estos clones? Que usted lo que lleva aquí es fruta como tal. La parte del tronco donde se producen las mazorcas en este tipo de cacao está a 1,5 metros de altura. Por tal razón, las labores de cosecha se vuelven más fáciles, pues los frutos están a la mano del cacaocultor.
Esto le da unos rendimientos a la hora de uno cosecharlo, porque ya no se necesita subirse a 2 o a 3 metros de altura para poder cosechar. Si notamos, todo esto lo tenemos al alcance. Para empezar a incluir clones en su cultivo de cacao, lo recomendable es que se asegure cuáles ya han funcionado en su zona y han tenido buen rendimiento. Para comenzar en su finca puede empezar con 200 o 250 plantas e ir mirando su comportamiento gradualmente. Ir probando, porque es posible de que estos clones funcionen en otros sitios y acá no funcione por el tema del clima, por las precipitaciones, por el tema de la humedad o el tema de la altura. Entonces, estos clones aquí los estamos probando a ver cuál da rendimiento. De acuerdo al que uno vea que esté más adaptado, que tenga más rendimientos a nuestra zona, entonces ya nos vamos a quedar con esos clones. Con estos clones se manejan 3 podas. La poda de patronaje, después de haber hecho el injerto, al año se hace la deformación para darle arquitectura al árbol y a los 2 años la de sostenimiento. Posible de que estos que les mencioné estén ahora, pero de aquí a 5 años pueden otros clones que van a ser mucho más productivos, que van a tener de pronto unos frutos más grandes o que van a tener pepas más grandes. Ha ido avanzando mucho. ¿Cuál es la idea? La idea es ir nosotros también, ir tecnificándonos en este proceso. Y ya sabiendo que nosotros necesitamos mucho cacao para consumir aquí en Colombia, porque en Colombia estamos moliendo alrededor de 50.000 toneladas y solamente no tenemos lo que exportamos alrededor de 10.000. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues como que abastecer el mercado y producir más en la misma cantidad de tierra. La idea sería cómo produzco más en lo que ya tenemos. Para apuntarle a los mercados nacionales e internacionales, los árboles de cacao que se manejan en estas hectáreas son clones mejorados genéticamente, buscando ofrecer mayor calidad en lo relacionado con el sabor y el aroma del grano. La selección de una raza bovina sintética es supremamente importante para garantizar una carne de calidad que se comercialice fácilmente en el mercado colombiano. Daniel Osorio, ganadero propietario de la finca La Serranía, ubicada en el municipio de San Pedro de los Milagros, en el departamento de Antioquia, nos explica cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta para realizar una selección correcta y no cometer errores en el proceso. La selección se hace para mejorar los rasgos en las ganaderías comerciales, que esto justamente tenemos animales con enfoque de show, de pista, pero nuestro interés es entregar animales más productivos a las ganaderías comerciales, que se traduzcan en más kilogramos y más terneros por vaca al año. La selección se divide en 2 partes, datos objetivos y datos subjetivos. Estos últimos están relacionados con la evaluación lineal, es decir, las condiciones que un ganadero aprecia en un animal guiado por su fenotipo. Cuanto a subjetivo, ya es donde entra el criador a buscar el fenotipo. Por ejemplo, mi ganadería se caracteriza justamente por buscar animales con la mayor capacidad cárnica. Busco mucho selección en conformación en cuanto a el tren posterior de los animales. Entonces, en un Brangus podemos tener una musculatura de Angus. Entonces, justamente buscando también adaptación al medio, animales con pelo corto y con periodos cortos de crecimiento. En las razas sintéticas como la Brangus, que se caracteriza por ser materna y muy fértil, se buscan hembras que produzcan altos picos de leche para entregar terneros pesados. Además, que tengan la facilidad de quedar preñadas de nuevo. Yo prefiero tener un peso entre 190 y 220 kilos al destete, pero que el animal esté preñado. Las vacas de la ganadería justamente pues hacemos un programa de biotecnología, se aspira mucho, pero también tratamos de que nos entreguen un ternero al año. A los 18 meses evaluamos el peso final del animal y tomamos la circunferencia escrotal, esto en datos. Desde el día 1 se pesa el animal buscando facilidad de parto. Al destete buscar justamente pesos superiores a la media, porque estamos produciendo genética que va a trabajar después en el trópico bajo, en nuestros criadores que van a multiplicar la raza en sus ganaderías comerciales. Por su parte, los parámetros objetivos son datos y cifras que traducen el rendimiento del animal.
Estos son más confiables a la hora de hacer una selección debido a que son científicamente comprobados. Hay que tomar en cuenta varios aspectos. Hay que ir los datos objetivos, que son los valores, lo que nos da en los números en cuanto a pesos o información, en cuanto a los pedigrees, también la genotipificación en cuanto a ADN y también los datos de DEPS. Tomaron muy en cuenta el tema de calidad de carne, entonces ahí es donde entra un dato objetivo que eran las mediciones de ultrasonido para justamente satisfacer una demanda de la industria de carne. Luego se empezó con el modelo estadístico, que son los DEPS, que son las herramientas que tienen los ganaderos para predecir el valor que van a entregar estos reproductores. La selección correcta pretende entregar consistencia genética a una ganadería. Esto se traduce en que la línea generacional de abuela, hijos y nietos siempre van a superar productivamente a la generación pasada, sin desmeritar sus parentales. Esta herramienta tiene como fin entregar un individuo superior en cada generación. Desde el municipio de Biotá, ubicado en el departamento de Cundinamarca, se encuentra Marco Telo, agricultor de la finca El Paraíso, y Carlos Martínez, productor de la Hacienda Arabia, quienes además de cultivar café, han logrado integrar cultivos como el cacao, plátano y diferentes cítricos en un mismo terreno, lo que trae como consecuencia que producciones como el cacao resulten captando los sabores del resto de los cultivos que se encuentran cerca. Gracias a esto, han tenido la oportunidad de participar en eventos de talla internacional, como lo es el Salón de Chocolate de París, en donde se reúnen cacaocultores de todo el mundo para comercializar sus productos. Desde su experiencia, nuestros entrevistados nos cuentan qué beneficios han visto y cómo mantener estos resultados para que las fincas funcionen como empresas y se logre aprovechar el tiempo improductivo del café. Por los precios, la familia ya no puede vivir solamente del café. Entonces la misma federación trajo la diversificación, que es diversifiquemos, sembremos en la finca otros productos alternos al café, que cuando no haya cosecha de café, entonces hay otro producto para vender, como es plátano, cacao y cítricos, que es lo que más nosotros incrementamos aquí en la finca. Por supuesto que da los sabores que combinan a su alrededor, porque las abejitas llevan su polen también al mismo floración de cacao y viceversa, de cacao a café. Entonces sale combinado los sabores. Realizar esta asociación de cultivos trae diversas ventajas. Además del aumento de productividad en un 50%, ayuda en la reducción de costos en fumigación, ya que debido a que se utiliza mucho más espacio, se evita la proliferación de malas hierbas y se minimizan los brotes de enfermedades. Asimismo, a la hora de realizar la fertilización, se reduce el tiempo de aplicación. El hecho de tener cultivos combinados permite que el forraje que se va generando de un cultivo al otro mejore la nutrición a nivel del suelo, entonces puede eventualmente disminuir. De momento no, porque los cultivos están apenas en etapa introductoria, pero eventualmente van a disminuir los costos que se tienen en cuanto a temas de fertilización. Yo hago una limpia, estoy limpiando todo mi cultivo, porque está dentro de la misma área cultivada de café. Entonces, no solamente estoy fertilizando café, sino de una vez estoy fertilizando los cultivos alternos que hay con el café. Para implementar este tipo de cultivos en las fincas es necesario pedir la guía y asesoría de un técnico agropecuario en la transformación del terreno, para que no se vea afectada la producción del lugar, y que de esta manera el agricultor esté seguro de lo que se puede sembrar y cómo hacerlo, ya que cada cultivo necesita de un cuidado especial que le permita adaptarse de manera adecuada logrando un rendimiento alto. Pues sí han habido transformaciones en el territorio, ha tenido que descapotarse un poquito. Tradicionalmente era una zona de producción bajo sombrío, pues algunas plantas de las que se están implementando pues ya no funcionan tan bien bajo el sombrío, entonces hay que reemplazarlo con otro manejo que se le da. Entonces sí hay transformaciones que se tienen que enfrentar a la hora de hacer esos cambios en las vocaciones productivas, pero todas están siendo manejadas, siempre se asesoran de un técnico agropecuario. Para darle un mayor enfoque empresarial a la finca es necesario llevar un registro de producción que permita tener un control sobre los gastos e ingresos de dinero que se manejan, tanto para el mantenimiento de cultivo como para el proceso de comercialización. Nuestra finca tiene que ser una empresa que cualquier partecita de nuestro terreno tiene que ser productivo. Entonces tiene que ser aguacate, o tiene que ser plátano, o tiene que ser cacao.
es decir, en la zona cafetera. Y eso nos ayuda a nosotros a tener dinero todos los días. Todos los días nosotros tenemos que hacerle recorrido a la finca y apuntar. ¿Qué fue lo que hice hoy? ¿Qué le invertí hoy? Y lo vamos apuntando. Versus producción. Entonces, todo tenemos nuestros gastos, porque a veces también gastamos en cosas innecesarias. Entonces, cuando nosotros apuntamos todo, controlamos nuestra producción también y controlamos nuestros ingresos. Integrar diferentes cultivos que se beneficien entre sí y logren un mayor rendimiento garantiza que se presenten diferentes cosechas durante todo el año, lo que permitirá a los pequeños agricultores mejorar sus ganancias y competir en el mercado nacional e internacional con gran variedad de productos. Al regreso, veremos la importancia que tiene hacer una correcta clasificación del café para mejorar la rentabilidad y veremos un modelo de ganadería regenerativa aplicado a una producción de búfalos. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Les contaremos sobre una pareja de campesinos a quienes les está yendo muy bien con el café pergamino. Han logrado mejorar la rentabilidad en un 78%. Los detalles en la finca de hoy. Les vamos a contar específicamente sobre una técnica bien beneficiosa para los bufalinos. Se trata de la ganadería regenerativa. Estos animales tienen diferentes bondades. Por ejemplo, son muy resistentes a las enfermedades. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Ya les contaremos la historia de un productor del departamento de Antioquia, un ganadero que está trabajando con una técnica que tiene que ver con el mejoramiento genético. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Como el lugar donde se determina el precio definitivo de cada libra de café, definen los esposos López Ortega La Marquesina. Este espacio, por muy elemental que parezca, donde además de secar cada grano en pergamino, pasan gran parte de su tiempo clasificándolo y en consecuencia incrementando grano a grano su flujo de caja. Uno pues siempre busca la situación económica, entonces si no lo clasificamos el precio es menor, pero si lo clasificamos nos van a venir buenos dividendos. Es rentable el campo siempre y cuando lo podamos trabajar y le metamos, como dicen dicho, le metamos el hombro. Nosotros aquí, pues nosotros mismos le hacemos la mayoría de trabajo, lo hacemos nosotros mismos en la finca. La clasificación del café ya seco, así como todas las labores de la finca Las Dalias, ubicada en la vereda Palomino de Sevilla, Valle del Cauca, es 100% artesanal. Aquí bajo La Marquesina se realiza desde el secado hasta la poscosecha, que dependiendo del clima puede tardarse hasta más o menos 8 días. Las pequeñas cosechas se realizan durante todo el año. Las más grandes ocurren solo en mayo y en octubre. El café se lo coge cada 20 días. Cuando hace buen sol, pues 4 días. Pero cuando no hace sol así como hoy, se demora harto, 8 días o hasta más. Toda la clasificación es manual. Para limpiar un bulto, entonces echa uno un día para que quede bien. Si uno lo echa con toda esa basura, pierde precio. Cada bulto de 60 kilos de calidad superior, es decir, ya clasificado, es pagado en aproximadamente 1.224.000 pesos, mientras que mezclado sin clasificar en solo 1.126.440 pesos. Pues la carga de café está a 2.440.000 en este momento. El café bueno como este, que es de excelente calidad. Pero si lo sacamos ya de mala calidad, puede estar en 2.200.000, 2.300.000 más o menos. Se pierde mucha plata, se pierde plata directamente. Adicionalmente, y luego de la clasificación, los esposos López Ortega sacan otras 2 variedades de ese mismo café, es decir, que del mismo café cosechado están vendiendo 3 presentaciones diferentes de café pergamino. Se necesita lo que es el que tiene cáscara, y la broca y el punto de broca. Que el punto de broca, pongamos, es este, donde este café nos queda un factor 88. Este es el de mayor precio.
Ahorita último que yo vendía 20.400 el kilo de ese bueno. A las otras dos calidades, aparte de la suprema, las cuales son el resultante de lo que descarta del café de primera, las clasifica en repela y en pasilla. La repela puede estar alcanzando hasta un precio de 4.000 pesos por libra y la pasilla de hasta 3.200. Esta repela por arrobas, eso la pueden estar pagando a 90, 100.000 pesos. Y lo que es la pasilla ya sí es menor precio, a 70, 80.000 pesos la arroba de esta pasilla. El método de incrementar la rentabilidad en la finca Las Dalias cubre todas las aristas del negocio, acudiendo incluso a trucos como disminuir la fertilización química y hasta dar apertura a los visitantes al predio. Le echamos lo que es un abono de unos curices que tenemos aquí y lo que es la pulpa del café. Aquí la finca cuenta con una extensión de 10 hectáreas. Nosotros tenemos plátano y café. Es una finca que la tenemos proyectada turística, tenemos habitaciones, pues para la gente que nos venga a visitar, mostrarles el modo de cultivar el café, el modo de cultivar el plátano. La pareja trabaja también con apicultura, peces, patos, gallinas, conejos, cerdos y cítricos como la naranja y el limón. Los ejemplares bufalinos se caracterizan por tener mejores rendimientos en lo que a ganancias de peso se refiere en comparación al ganado bovino. Debido a su rusticidad, ganan más peso en menor tiempo bajo solo pastoreo. Es por esta razón que la especie resulta eficiente para el modelo de ganadería regenerativa que se enfoca en los sistemas de producción en articulación con la naturaleza. Son mucho más gregarios, comen mejor a nivel de pastoreo no selectivo, son más eficientes a la hora de alimentarse porque su tracto digestivo es un poco mayor. Ahora bien, aunque los pilares del sistema regenerativo son los mismos independientemente de la especie a trabajar, el manejo sí cambia de acuerdo con la naturaleza de los animales, más aún si se desea combinar bufalinos con bovinos. No se pueden agrupar mucho con el ganado porque ellos son más territoriales, son más fuertes y van a tratar de dominar el agua y la comida y la sal. Entonces lo mejor es tenerlos en lotes separados. Manejamos el lote de cría y tenemos que estar haciendo una alta rotación de los butoros porque entre los butoros hay unas peleas muy fuertes y se dañan las cercas, se golpean muy duro. A nivel sanitario también es un poco diferente. Ellos de pronto no tienen tantos ataques de ectoparásitos, pero sí hay que controlarles garrapata, piojo, que no conocíamos. En el vacuno no existía el piojo y a ellas sí les da piojo, entonces hay que estar pendientes. El modelo de ganadería regenerativa se basa en respetar la biodiversidad del entorno y cuidar la fauna y flora para la conservación de los agroecosistemas, pero algunas especies de esa fauna silvestre resultan siendo depredadores para el mismo ganado. Los búfalos, por ejemplo, son animales que saben cómo defenderse mejor ante los ataques. Por ejemplo, en estas fincas donde tenemos ataque de puma, ataques a sus crías, ellas se defienden y no dejan, o sea, con el búfalo no hay problema. Los niveles de regeneración vegetal en la finca dependerán mayormente de los tiempos de descanso que se manejen con los potreros y del clima. Sin embargo, el pastoreo que realicen los animales, en este caso los búfalos, también influye en la tasa de crecimiento de las diferentes especies arbóreas y arbustivas, que al final resultan convirtiéndose en oferta forrajera. Son mucho más eficientes, menos selectivos, aprovechan todo y aportan mucho a la regeneración. El aporte es que al consumir a fondo y no dejar una especie sí, otra especie no, entonces le van a dar condiciones, las mismas condiciones a todas las plantas y entonces todas van a tener oportunidad de salir. El búfalo es un animal que no necesita de suplementos o pastos de alta calidad para sostenerse y producir eficientemente, por lo que se acopla con otro pilar importante del manejo regenerativo, como la disminución o eliminación de insumos como fertilizantes, herbicidas, concentrados comerciales y sostener una producción rentable que además sea amigable con el ambiente.
Quien tiene la información tiene el poder y puede tomar mejores decisiones. Eso bien lo sabe el ingeniero agrónomo Juan Carlos Guerrero, quien desde hace 2 años tiene la responsabilidad de que Azoagrotoca y los productores de papa de la vereda Raiva en Boyacá produzcan la mejor papa industrial, la cual les compra una multinacional. Cuenta el especialista que su principal herramienta de planeación es el Sistema de Información Geográfica de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA del Ministerio de Agricultura, disponible en Internet. Antes era una información que, digamos, tocaba comprarla, pues ahora es una información pública que todo mundo, a la que todo el mundo va a tener acceso. Podemos consultar las precipitaciones de la zona, la calidad de los suelos y qué tipos, lo más importante, qué tipo de cultivo se nos adapta mejor a la zona. Pues para que inversionistas y nosotros mismos podamos escoger el cultivo que más rentabilidad nos va a tener. Gracias a la información y los mapas disponibles en la plataforma, el ingeniero agrónomo dice haber proyectado un sistema de riego debido a las bajas precipitaciones y los pocos afluentes en la zona, además de que no volvió a hacer estudios de suelo. El sistema de información, que se conecta también con otras plataformas, se proyecta como una herramienta para la solución de problemas y la toma de decisiones, permitiendo identificar las mejores zonas y alternativas de producción en todo el país. La UPRA del Ministerio de Agricultura se ha concentrado en desarrollar herramientas prácticas. Si uno no tiene claro hacia dónde quiere ir, si uno no tiene definido un puerto de destino, pues difícilmente va a saber tomar las mejores decisiones para conseguir ese objetivo. La planificación se consiste en definir esa visión de futuro, en definir esa visión estratégica para lograr llegar digamos, a través de acciones, de presupuestos, de definiciones institucionales que se requieren para alcanzar esos propósitos en materia de productividad, de competitividad. El sistema dice que en la vereda Raiva, Juan Carlos también podría sembrar cebolla, fresa y aguacatejas o trabajar con aves, cerdos y bovinos con propósito lácteo. Todos le darían rentabilidad debido a las condiciones climáticas, la facilidad de acceso a materias primas, la disponibilidad de mano de obra y la cercanía a centros poblados para la respectiva comercialización. Esta información clasificada es la misma que utiliza el Gobierno Nacional en sus políticas agropecuarias, resultado además del trabajo colectivo de por lo menos 30 cadenas productivas presentes en los 1.122 municipios del país, donde se zonifica la aptitud no solo en el tema papero, sino también forestal, pecuario, agrícola, acuícola y pesquero. La aptitud está clasificada en 3 rangos, que son aptitud alta, que reúnen las mejores condiciones físicas, socioecosistémicas, que tienen que ver con el ambiente, y las socioeconómicas. Hay una aptitud media que necesita o que requiere algunos ajustes, ya sea económicos o en suelos o en humedad, o también algunas condiciones para mejorar. Y unas condiciones de aptitud baja que realmente no permiten un desarrollo óptimo del cultivo. En los componentes físicos se tiene el clima como factor importante, los suelos y el riesgo de plagas y enfermedades. En esta plataforma también es posible saber si la explotación que usted está realizando o está proyectando implementar está permitida legalmente o no. La plataforma viene generando un levantamiento de información de estos actos administrativos que soportan la declaratoria de áreas de reglamentación especial. Hay elementos de seguridad jurídica que muchas veces limitan la inversión o el desarrollo de proyectos. Esa legalidad la determinan, por ejemplo, las áreas de conservación como los páramos. Las consultas pueden realizarse tanto desde un computador como desde su celular. Toda la información permite ser descargada. Entrar a la aplicación es muy fácil. En internet ubican upra.gov.co y allí encuentran el CIPRA o buscan directamente CIPRA. En el CIPRA lo primero que van a encontrar es un visor geográfico, es el primer navegador con mapas para el sector agropecuario. Nos permite consultar, navegar, descargar información, consultar las memorias técnicas de los estudios que hemos hecho. Facilidad de labranza y de cosecha, restricciones hídricas, enfermedades presentes en cada zona, infraestructura disponible, riesgos y recomendaciones de dónde invertir o no su capital hacen parte de la información disponible en esta plataforma, reconocida además a nivel internacional por la ESRI, entidad dedicada a promover los sistemas de información geográfica. La
La importación seleccionada es una de las estrategias que han implementado ganaderos del departamento de Antioquia para mejorar las condiciones genéticas de sus animales. Esta iniciativa consiste en traer animales de otros países con el fin de aumentar la productividad y fortalecer las cualidades del hato en Colombia. Daniel Osorio, propietario de la finca La Serranía, ubicada en el municipio de San Pedro de los Milagros, nos explica de qué manera se adelanta este proceso. La importación se hace mediante dos vías. Primero, con la importación de animales en pie. Como podemos ver, una parte del núcleo genético mío fue importado desde Estados Unidos con origen Camp Cooley, una ganadería muy importante de los Estados Unidos que fue la que estableció y fue la que difundió más el Brangus a nivel mundial. La genética también puede importarse a través de embriones. Una vez se trasladan desde el país de origen, inicia el proceso de fertilización in vitro. Esta opción es menos dispendiosa que el traslado en pie por cuestiones de adaptación. Los animales que podemos ver, otra parte genética es mediante embriones. Se importan desde Argentina y acá podemos tener la mejor genética argentina ya nacida acá, sin tener que entrar en cuarentenas o animales que no se adaptan al trópico cuando se importan en pie. Eso es uno de los problemas. Entonces, lo que buscamos es buscar una ganadería en Argentina líder, muy subtropical, que pueda tener esos animales el desempeño acá en el trópico. Para que la importación sea correcta, se debe escoger genética originaria de países tropicales que tengan similitud en cuanto al clima, humedad, temperatura y altitud de la zona en donde quieran establecerse. Esta variable puede determinar el éxito o fracaso del proceso. Colombia, por ser un país tropical, complica mucho el desempeño de razas importadas. Las continentales, que son las europeas, o las británicas, que son en este caso el Angus y el Hereford. Como son animales que allá no conocían garrapata, en Europa o tanto el Angus en Argentina o en Estados Unidos, al entrar al trópico conocen la garrapata y ahí es donde vienen los problemas por adaptación. Lo primero que hay que buscar son las ganaderías que sean un poco más subtropicales. Cuando yo voy a Argentina, busco ganaderías del norte argentino que tienen garrapata, mosca y están en presencia de ectoparásitos propios de la humedad subtropical. Entonces hay que buscar pisos térmicos similares y buscar el biotipo de animal. Acá en el trópico necesitamos animales de talla media, como pueden ver en mi ganadería, que son animales que se adaptan y tienen un desempeño acá en el trópico. La experiencia de este ganadero señala que para iniciar la importación se tuvieron en cuenta una serie de características físicas del animal que le ayudarán a adaptarse a las condiciones climáticas de su entorno. Fuimos muy metódicos seleccionando los toros que nos transmitieran pelo corto. Si no hubiéramos tenido ese factor indispensable, estos animales hubieran perdido desempeño termorregulantes. Del calor, porque es el mecanismo que el animal tiene para disipar calor y justamente que la garrapata tampoco pueda estar más en el animal. Con la implementación de esta estrategia, sin duda se está transformando la ganadería del país al traer genética élite seleccionada que mejora las condiciones de los animales criados en la zona andina. Muchas veces acá en Colombia se nos dificulta hacer programas masivos de mejoramiento genético porque tenemos muchas veces una carencia en animales élite, o sea, habiendo muy buenos animales acá en el país. Pues podemos ver acá la base que se importó de Estados Unidos hace más de 20 años, pero nos ayuda justamente a introducir toros que normalmente no podrían venir por temas de limitantes sanitarias. En la finca La Serranía ya cuentan con más de 600 animales nacidos por transferencia de embriones y decenas de toros en servicio. Con la implementación de esta iniciativa, nuestro entrevistado ha aumentado la productividad en más de un 100%. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere cada mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Hasta entonces.